Bueno, antes que nada, gracias a todos por el tiempo, a la Cámara Argentina de Anunciantes por el espacio, a Lila, a Filipe y a todo el equipo. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de Repensando con IA el valor de nuestro tiempo en el trabajo. Nosotros somos Esto Es, somos una consultora tecnológica con más de 14 años de experiencia. Tenemos oficina en México y en Argentina y abastecemos de servicios de tecnología a varios países de la región. Mi nombre es Nacho Francolino, soy el CEO de la empresa, de Esto Es y de Burkina. Burkina hasta hace poco era Esto Es Media, es un spin-off de la compañía, una empresa de ambient marketing. Y me acompaña Kim Santoro, que es Brand Ambassador y responsable de todo el contenido de plataformas digitales en toda la región. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Lo que vamos a ver a lo largo de la charla tiene que ver un poco por qué está pasando en este contexto desde que la IA empezó a ser popular, podríamos decir, y qué nos pasa a las empresas y en los procesos, eh, donde empieza a ser un tema muy hypeado, donde se empiezan a tomar decisiones de determinada manera. Entonces, a partir de eso, trajimos un workshop para ustedes que vamos a ir recorriendo varios puntos, pero la idea es que independientemente al bombardeo de información que hay sobre estos temas, puedan realmente llevarse algo, ¿sí? Si vamos a algo muy cortito, lo que tiene que ver con el contexto, cada vez que hubo un salto en lo que eran las revoluciones industriales, siempre hubo un cambio en las organizaciones. Eso es un insight que quedó marcado por las anteriores que tuvimos, digo, ¿no? Como para poder agarrarse de algo en este contexto. Sabemos que en lo que fue la revolución industrial 1.0, la llamada 1.0, bueno, tuvo que ver todo lo que era la era de la mecanización. Después, en lo que era la Revolución Industrial 2.0, todo lo que fue con el surgimiento de toda la electricidad, todo lo que es la producción en masa, por ahí una menos comentada, pero que se cataloga como la Revolución Industrial 3.0, con toda la instancia digital y muchas de las cosas que seguramente parte del auditorio lo empezamos a vivir. Y por último, en donde estamos hoy, digo, ¿no? En una revolución industrial 4.0 donde empezamos a convivir en nuestro trabajo o en nuestras tareas con algoritmos que pueden ser capaces de resolver cuestiones que antes no lo podían hacer, digo, ¿no? Entonces estamos frente a, a un tipo de tecnología que es la primera vez que nos permite trabajar de esta forma. Como decía recién, digo, ¿no? Bueno, en un contexto tan dinámico y tan disruptivo, si vamos un poco para atrás de lo que estábamos viendo, qué pequeñas conclusiones podríamos decir como para mirar para el futuro, digo, ¿no? Porque si le preguntamos incluso al dueño de ChatGPT qué es lo que va a pasar dentro de 10 años, la respuesta no la tiene tampoco. Entonces, ¿por qué la vamos a tener nosotros como conjunto, digo, ¿no? Pero sí podríamos, en base a lo que pasó, tratar de llegar a una idea. Eh, en estos grandes cambios que estábamos repasando recién, bueno, uno de los primeros cambios que hubo fue un aumento de la productividad. Eso se dio en cada una de estas etapas. Y algo no menor, que en cuanto a lo que es salarios, no hubo un crecimiento fuerte. Fueron crecimientos pequeños, podríamos decir, a lo largo de la historia. Eh, y que algo no menor, digo, ¿no? Que a medida cuando se avecina una disrupción, como puede ser la que estamos viviendo, muchas veces puede tender a una recesión. Esto fue sucediendo en las anteriores revoluciones. Y algo no menor, digo, ¿no? Y esto va más allá de una tecnología o una revolución, que no hay que olvidarse que las revoluciones suceden en un contexto. Entonces, si hubo una crisis económica, no necesariamente por la industrialización de algún aspecto, lo primero que se eliminó fueron los empleos rutinarios. Eso es algo que fue sucediendo. No quiere decir netamente qué es lo que va a pasar con esta tecnología que estamos hablando, pero si queremos agarrarnos de algo y ver algún patrón de lo que estuvo sucediendo, esto podríamos decir que es
una pequeña conclusión de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir para cerrar este primer bloque? Que la IA hoy lo que nos está, primero no se está planteando un contexto donde aparentemente el uso de la IA o no el uso es opcional. Con lo cual, como profesionales nos está obligando a pasar a un siguiente nivel, digo, ¿no? Y pasar a un siguiente nivel o esta invitación que nos está haciendo el contexto, lo que hace es que estemos frente a un mundo laboral se vuelva mucho más competitivo. Bueno, entonces en base a esto que dice Emma, nos invitamos todos a preguntarnos cuántas horas de nuestra jornada de trabajo nos dedicamos a hacer tareas que son operativas, repetitivas, con mucho margen de error, engorrosas, ambiguas, etcétera. Y tomamos un estudio de Asana, de Anatomy of Work Index, que si bien acá hay mucho texto y algunas cuestiones son más discutibles que otras, me quiero quedar con el tiempo que nosotros destinamos a encontrar un mail muy largo, una cadena de mail largo, un adjunto que estaba en Asana, pero en realidad estaba en el Drive. Y eso nos lleva a una reflexión que tiene que ver con algo que seguramente se acuerdan antes de la pandemia. A mí me pasó una vuelta no, muchas veces, y a ustedes les habrá pasado, que fui a una reunión en Microcentro, nosotros estábamos más o menos a 40 minutos del Microcentro, hubo mucho tráfico, llegamos justo a la reunión, en realidad el viaje fue de hora y media, terminó la reunión y nos preguntamos, ¿esto no se podría haber resuelto con una llamada telefónica? Y después encima otra hora para regresar a nuestras casas. Y se suponía que las BIT en pandemia, acostumbrarnos a usar un Zoom o Google Meet o cualquier otra plataforma de comunicación digital, nos iba a ayudar a que esto no vuelva a pasar o que no pase de esa manera. ¿Y qué pasó? Hubo una exacerbación o una cantidad de reuniones de Meet que a veces tenemos 8 horas de trabajo y tenemos 8 Meet. Entonces no terminamos ni operando sobre ese tema. Entonces, tal vez ahora la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si las tareas repetitivas, ambiguas, con mucho margen de error, son las que hacemos en el día a día para con nuestra organización o son cómo nosotros nos organizamos realmente en nuestro día a día y cómo hacemos que en masa trabajemos este tipo de dinámicas. Entonces empezamos a hablar de un concepto que no está muy en boga ahora, pero va a empezar a aparecer, que es la entropía organizacional. Las empresas funcionan, pero siempre sentimos que no llegamos, que podemos dar más, que falta equipo, ¿no? Que se trabaja al límite y que mayormente no son la falta de opciones de herramientas que hay, porque hay un montón hoy de herramientas. Es un tema de un queme mental, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la entropía y por otro lado tenemos el factor humano. Sentimos todo el tiempo que estamos dentro de la organización, atando cosas con alambre, generando parches, ¿no? Como que somos una especie de pegamento en este sistema organizacional. Entonces, la primera premisa de esto es, ¿hay que automatizar o hay que empezar a pensar cómo estamos trabajando dentro de nuestras organizaciones? Y dejo esa pregunta para responder más adelante. ¿Qué nos deberíamos preguntar antes de incorporar la IA? Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con cuestiones que pueden llevarla a sus procesos. Obviamente estamos hablando en el orden táctico, en este caso, para hacerlo más resolutivo de alguna manera y que también podamos dar una charla en una hora. Pero acá sí pueden tener 5 preguntas para mirar a los procesos que pueden tener en sus trabajos y empezar a analizar de alguna manera, aunque sea superficialmente, el proceso. Digo, ¿no? Primero todo lo que tiene que ver con la velocidad y la eficiencia. La eficiencia es una de estas palabras que es trending topic hoy, cuando se habla hoy de todo lo que es la IA. Y acá hacerse esa pregunta, bueno, como dice en la pantalla, digo, ¿no? ¿Qué tareas tardan más de lo que deberían? Aunque hoy existen herramientas, porque estamos ya trabajando con herramientas, sobre todo post pandemia, y que se podrían resolver mejor, o cuestiones que tienen que ver, nosotros
mucho en las consultorías que vemos y parece algo un poco invisible, cuando uno empieza a ver el proceso, empieza a ver un montón de dependencias sobre personas clave. Digo, a veces es una persona clave que es lógica el proceso, pero a veces nos damos cuenta que es porque el proceso estaba planteado de esa forma, digo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué invitamos? Digo, bueno, ¿qué procesos frenan o se pierden la calidad cuando falta una persona específica? Cuando la información está dispersa, bueno, Nacho daba un ejemplo hace un ratito, que a veces para reconstruir un caso tenemos que ir a un WhatsApp, a un mail, una reunión, algo presencial, que estamos ya trabajando en formatos híbridos, muchos de los que estamos acá, con lo cual la información toda dispersa. Eso hace que la trazabilidad, si bien se puede hacer, nos demanda muchísimo tiempo y a veces queda incompleta o es un desgaste donde uno se queda con información parcial. Entonces, esta es una de las preguntas que también podríamos hacernos, digo, ¿no? Todo lo que es la carga manual y repetitiva, también que nos encontramos nosotros en este contexto. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la carga manual que están tan naturalizadas en nuestro trabajo, tan naturalizadas en nuestro proceso, que ni siquiera no damos dimensión de esa carga manual que existe, digo, ¿no? Y esta es una de las preguntas que también nos podríamos hacer para empezar a pensar en ese proceso que tenemos ganas de poder incorporar IA. Y por último, todo lo que es la escalabilidad operativa, que también nosotros nos encontramos en muchas de las consultorías que hacemos. Bueno, por ahí, como mencionaba recién, el proceso está tan naturalizado entre las personas que trabajan y por ahí tienen la suerte de que no haya una alta rotación, eh, que el proceso en la escala que lo tienen es, digamos, controlable o manejable. Ahora, cuando uno va hacia la consulta de qué pasaría si te aumenta el volumen, bueno, probablemente empiece a haber muchas más fricciones y se rompa un poco el proceso. Digo, ¿no? Entonces, esto, a lo que hablamos de escalabilidad operativa. Digo, muchas veces lo que sucede es que uno tiene el control sobre el proceso, pero cuando aumenta el volumen se empieza a romper o empieza a haber alguna fricción. Entonces, ¿cómo podemos convertir estos dolores en un pequeño diagnóstico? Esto también para que lo puedan ir pensando bajo sus procesos. Si de lo que vimos empiezo a tener una señal, bueno, estaríamos hablando de una fricción puntual. No es que hay que repensar todo el proceso, sino algo más puntual que les pueda estar pasando. Entonces, si tienen una señal de estas características, bueno, pueden ir directamente a un caso específico y poder trabajar sobre una mejora simple. Digo, no puede ser automatizar un reporte, una base o mejorar una planilla que pueden llegar a tener y estarían en algo que es muy posible y es potable. Cuando se empiezan a tener entre dos y tres señales detectadas de las preguntas que veíamos en el chat anterior, bueno, probablemente y esto también es muy común que sucede, que muchas veces los procesos crecen sin un rediseño. Digo, no, o se contratan herramientas y se van solapando. Entonces, cuando se quieren dar cuenta, hay muchas planillas de Excel o muchas herramientas que no están integradas y que uno no se da cuenta y asimila que eso es lo que es correcto y funciona de esa forma. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando sucede alguna de estas cuestiones? Bueno, se puede mapear el proceso, se puede detectar un cuello de botella que pueda suceder. Muchas veces los cuellos de botella en algunas empresas tienen que ver con el momento del mes, los cierres, las aperturas, qué se genera, qué se deja de hacer también cuando hay un cuello de botella por ahí natural del negocio. Y a partir de esto lo que se puede hacer es una priorización de una mejora con un alto impacto o esfuerzo, que es algo que vamos a ver en chart que viene. Y por último, bueno, si ya estoy teniendo entre 4 y 5 señales detectadas, bueno, por ahí en estos casos ya requiere un diagnóstico más profundo, para ahí ya entraríamos en una dimensión mucho más estratégica que incorporaría una automatización o un agente a algo que por ahí no estaba muy pensado, ¿sí? Como para evitar caer en ese lugar. A partir de esto, ¿qué pasa? Y este contexto que fue cambiando, las organizaciones tienen cuatro nuevas reglas que tienen que ver un poco con instancias de reskilling, digo, ¿no? Que esto es en el general, sin caer en un área específica o en un rol. Al tener una IA que tiene gran parte de la información, por ahí hoy empieza a estar un poco sobre la pregunta de bueno, ¿para qué me sirve tener la información si tengo un asistente constantemente donde yo puedo ir preguntando? Bueno,
hoy empieza a tener mucho más valor y esto no es nuevo, pero sí por ahí sucede con este tipo de tecnologías donde, bueno, hay que saber qué preguntar, digo, ¿no? En definitiva. Y como diferencial, bueno, comprender, interpretar, la creatividad no deja de estar de nuestro lado para lo que es una solución, como algo que se valora, ¿no? También. Después, dentro de la ejecución manual, a lo que es criterio de empatía, sobre todo en el liderazgo, ¿no? Si estamos hablando que se pueden automatizar un montón de tareas, bueno, empieza a tener mucho más valor ese criterio, dónde vamos a estar trabajando y eh, con qué liderazgo. Y esto también que a veces nos pasa mucho por encima, ¿no? De lo que era la innovación paulatina o estos cambios que por ahí pasaban años hasta que iban sucediendo, pero sucedían a algo que seguramente les puede estar pasando o viendo, que es una adopción totalmente acelerada. Digo, no todos los días algo nuevo, hay una saturación de información. Así como uno tiene un caso de una buena práctica, al otro día puede aparecer una mala práctica sobre el mismo caso. Con lo cual, lo que nos hace es estar mucho más predispuestos a la capacitación constante, más allá de la palabra y el título de lo que puede hacer, sino ponerlo en sintonía para que realmente sea operativo. Y esta frase que es muy de este contexto, bueno, equivocate rápido y aprende más rápido, ¿no? También, que es parte de esta aceleración que estamos viviendo. Y algo que también pasa en muchas organizaciones, donde se tomaban decisiones por percepción. Digo, no, a falta de medición, a falta de un indicador, cuando no se tenía, se tomaba una decisión igual. Digo, ¿no? Hoy lo que nos permite la IA y un proceso integrado nos permite llegar a decisiones que son verificables, donde se puede trazar el dato, obviamente si es que el dato se tiene, pero empezar a tomar decisiones con métricas, digo, ¿no? Mucho más cercas de lo que estaban antes, porque esto no quiere decir que se tomaban decisiones siempre de esa forma. Hoy estamos mucho más cerca de poder hacerlo. Y algo no menor de poder tener una lectura crítica sobre lo que está pasando en la organización o el departamento o el área. Entonces, para hacer el cierre de este bloque que estamos viendo, la recomendación, por lo que venimos viendo, tiene que ser diagnosticar de automatizar, digo, ¿no? Y convertir ese esfuerzo invisible, todas estas cuestiones invisibles que no vemos, en un valor operativo. Bueno, nosotros siempre cuando vamos, cuando tenemos reuniones con distintos clientes, lo que tratamos de hacer es entender el estadio de la empresa con la que estamos trabajando. Y tipificamos a los clientes en tres tipos de clientes. Clientes que están en un proceso de adaptación digital, ¿no? Que son clientes que tal vez toman decisiones de forma más reactiva, que tienen silos de contratación de herramientas en diferentes áreas, de forma aislada, que tal vez no tienen una trazabilidad o una integración entre sus sistemas, que muchas veces, como decía Emma en el ejemplo anterior, terminan decidiendo por intuición y que muchas de las cuestiones terminan resolviéndose manualmente, ¿no? Hoy, por el contexto, por lo que fue la pandemia y por un montón de cuestiones que pasaron, no importa el tamaño de organización, la mayoría de las organizaciones de Latinoamérica están en este eje de adaptación. Muchas yendo para el eje de lo que es la evolución digital, ¿no? O sea, tienen procesos documentados, pero tal vez no tienen todas las herramientas bien regladas en esos procesos. Tienen estrategias digitales donde integran a distintas áreas. También tienen una cultura emergente en datos, toman decisiones a partir de información relevante de un Power BI o de otra herramienta que utilicen en la organización. Y son empresas que el mandatorio es ir evolucionando y que ya empezaron a medir y entienden más o menos en qué estadio de transformación digital está. Y por último, obviamente, las empresas nativas digitales, las empresas que nacieron en la época de que esto ya estaba en boga, que tienen sus procesos embebidos en lo que es la IA, que tienen una operación que 100% es data driving, o sea, toman decisiones todo el tiempo con data y una cultura que se anticipa al mercado. Son las empresas que tienen su hub tecnológicos o de innovación en paralelo a la organización para poder generar nuevas y buenas prácticas, ¿no? Que es el objetivo de toda organización hoy por hoy. Cuando tipificamos esto, en realidad es una forma de ordenarnos, no quiere decir que
una empresa pueda estar en transformación y tal vez tener un área que esté menos evolucionada o viceversa. Una empresa está en adaptación, pero tiene un área del negocio que va como un tubo y piensan con otro mindset, ¿no? Hay muchas empresas que tienen productos que están aislados de el total organización o empresas de seguros que eran analógicas y tienen su producto digital. Digo, esto no quiere decir que sea 100% exacto, pero sí ayuda a entender lo que es cómo vamos a emparejar, digamos, el conocimiento y redefinir la eficiencia a partir de métricas. Y cuando hablamos de métricas, hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿Cómo se contratan las herramientas en la organización donde estamos? ¿Cómo se definieron los procesos actuales en la organización? Cuando yo comencé a trabajar en la organización, ¿qué herramientas y procesos tenían? ¿Se actualizaron? ¿Hubo modificaciones? ¿Se contrataron nuevas herramientas? ¿Formé parte del proceso? ¿Hacemos algo porque así se hace? Empezamos a jugar con la pregunta, que es un poco también el prompt, ¿no? El prompt no es solo contra una URL, contra una IA, sino el prompt es hacia uno mismo que hay que empezar a hacer. Entonces ahí entra lo que es la cultura. La cultura evolucionó como en contexto. ¿Cómo evolucionó la empresa? Y entonces ahí volvemos al librito de lo que era la transformación digital en el año 2016, 2015, 2017, que decía que una transformación digital dentro de una organización atraviesa a las personas, a la cultura, a las herramientas y a los procesos. Las personas, ¿no? Que son quienes hacen en el día a día que las cosas sucedan. La cultura, que es la que castiga o la que premia de acuerdo a cómo funcionan las personas y los departamentos de la organización. Las herramientas, porque se contratan y muchas veces no se utilizan o se duplican, o hay herramientas que hacen lo mismo en otras áreas, ¿sí? Esa trazabilidad que se pierde. Y cómo nosotros nos cuestionamos si está el huevo antes de la gallina, ¿no? Si primero contrato la herramienta y después implemento el proceso, o primero genero el proceso y después veo cuál es la herramienta intrínseca adecuada dentro de la organización. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, los que firmamos recibos de sueldo ante una organización, empezamos a contratar tu legajo, tu recibo, DocuSign, otra área tuvo otra necesidad y empezamos a tapar, ¿no? Para poder estar en nuestra casa trabajando, fuimos contratando. Eso lo que hizo fue acelerar mucho más este proceso de desorden que se venía viviendo. Y encima apareció la disrupción de la IA. Por lo cual nos invita de alguna forma, sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, a resetear un poco ese mindset con el que fuimos construyéndonos. Entonces, la segunda conclusión es que la IA no arregla el desorden. Si el proceso no está claro, la IA acelera el problema. ¿Sí? Y acá empezamos a trabajar sobre métricas. Nosotros cuando dábamos charlas, que no estaba todavía el boom de la IA como está ahora, hace 2 años, teníamos un latiguillo que no funcionaba, después con el tiempo nos dimos cuenta que no era que no era una verdad tan simétrica, que era que la IA es la prima hermana del ROI, ¿no? Si vos vas a implementar una automatización, evidentemente te va a generar un ROI. ¿Por qué? Porque si yo tardo una semana en facturar todos los clientes que tiene la empresa con un equipo de 3 personas, y lo puedo hacer con una automatización con una persona en un día, bueno, ahí hay una ecuación que está fácil de ver. Pero nos empezó a pasar que empezamos a hablar de otro concepto que es más nuevo, que es un concepto que se trabaja en algunas plataformas, como es el caso de Taylor, donde se habla del tiempo personal recuperado. ¿Qué pasa cuando yo genero una automatización, ¿sí? Y se dan dos vertientes? Por un lado, hay una parte de personas que tiene una caja de creencias limitante que dice, bueno, si la gente va a hacer todo automático, mi equipo no va a hacer nada en todo el día. Listo, me freno, no hago nada. Y después está la otra parte que agarra y dice, bueno, si esto lo hace todo automático, no necesito más equipo. Bueno, son falacias que no vienen al caso. El ROI no es un rol táctico, el ROI es un rol estratégico. Y el TPR nos obliga a entender, si yo voy a implementar una determinada automatización y me va a generar un ahorro en tiempo, yo como líder
tengo que esquiliar o reesquiliar a las personas y ayudarnos a pensar a través de dinámicas dónde puedo invertir el tiempo en cuestiones más estratégicas que generen más punchline o más impacto en la organización. O sea que es una autopista que va, la colectora y la autopista van por el mismo carril para llegar al mismo lugar. Si no pienso en un rol estratégico y no pienso en un TPR, no puedo tomar decisiones con respecto a la IA. Ahora, para todo lo demás, es lo que hablaba Emma, digo, no quiere decir que me tengo que paralizar y que no puedo tomar decisiones. ¿Qué nos puede ayudar en estos dos pilares a tomar decisiones? La matriz esfuerzo-impacto. La matriz esfuerzo-impacto lo que viene a hacer es a cuestionarnos, a hacer estas preguntas que nos hacemos de una forma un poco más fácil. Si yo tengo que implementar algo que a mí me genera un bajo esfuerzo, pero a la organización le genera un alto impacto, hagámoslo ya. Obviamente, con esta premisa de qué va a pasar con el tiempo que nos ahorramos, cuál es el rol estratégico que estoy generando y cómo voy a realmente empoderar y a generar amplitud en la organización. Pero también nos puede pasar que encontremos iniciativas que tengan mucho impacto y generen mucho esfuerzo, porque ya ahí necesitamos un sponsor, una persona que lidere esa transformación, que tome la decisión de arriba hacia abajo de destinar un budget para una cierta cuestión. Nos puede pasar que necesitamos key users dentro de la organización que tengan la avidez y las ganas de comprometerse con este cambio cultural y con lo que es la IA como emergente. Y bueno, eso va a entrar en un roadmap estratégico de trabajo en un año fiscal, ¿no? Y tal vez esa iniciativa que nos va a llevar cuatro o cinco personas que se pongan de acuerdo con un determinado presupuesto y lo vamos a poder hacer en 4 o 5 meses, bueno, eso va a estar en un roadmap de trabajo. Pero también se da la situación que puede haber cosas que se quieran automatizar, generen bajo impacto y generen mucho esfuerzo. Bueno, eso tal vez nos invita a repensar el proceso de trabajo. Y volvemos un poco al issue anterior, que es, las personas son las que están, la cultura es la que hoy tenemos, ¿sí? Podemos cuestionar los procesos y podemos cuestionar las herramientas. Eso va a depender de la cultura y de las personas. Entonces, a la larga, es ese juego de trazabilidad. Y acá acuñamos una frase que viene de la época de Platón y Aristóteles, sin caer en el humo, digo, porque cuando se habla de estas cosas se cae en el humo muchas veces, pero sí del concepto de la vida contemplativa, que como antes había mucho más tiempo, no estaba el celular, no había tanta distracción, no había tanto multitasking, se podían generar realmente cosas con mucho impacto que llevaban mucho tiempo analizarlas. Y acá viene un concepto que es la crisis de la acción. O sea, nosotros vivimos hiperconectados, en un multitasking, tratando de sobrevivir, teniendo que implementar cosas porque si no nos quedamos atrás, y eso hace que no hacer nada o estar pensando, digo, ¿cuántas personas acá tenemos bloqueadas en nuestras agendas tiempo para pensar estratégicamente? Seguramente lo tenemos bloqueado, nos pone una reunión, lo desbloqueamos. Entonces, ese tiempo que no invertimos en pensar es el tiempo que se lo estamos regalando a otro, que no va a pensar por nosotros. Entonces, por un lado tenemos la crisis de la acción y el propósito del tiempo recuperado. O sea, la vida contemplativa nos invita a empezar a pensar creativamente cómo podemos estar en silencio pensando realmente cosas que valgan la pena, sin pensar que es algo aburrido, que estamos perdiendo el tiempo, que le estamos robando el tiempo a la organización. Entonces, la frase que queremos dejar con esto es que la inactividad no es una debilidad, sino que es una intensidad resplandeciente. Nosotros en los momentos donde logramos tal vez esa pausa, la contemplación, la observación, ¿no? Es donde creemos que nace el pensamiento crítico, la innovación, ¿no? Donde podemos realmente pensar por fuera de la caja. Y esto tiene que ver con eso que hablábamos anteriormente de las métricas, ¿no? Empezar a evaluar cuánto tiempo nosotros destinamos a esa métrica puntualmente, que no es solo la de la multiproductividad que nos está exigiendo la IA. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vayamos más rápido. Bueno, en algún momento genera burnout, genera queme mental, genera que la gente no entienda ya lo que está incorporando. Entonces, acá
para que no sea toda una pálida, de un planteo mega filosófico, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, muchas cosas de las que estamos hablando tiene que ver porque ya empieza a haber cierta frustración en las empresas al momento de incorporar ya en sus procesos, digo, ¿no? Y sinceramente es natural eso, porque no dejamos de ser personas, en definitiva. Entonces, hay un montón de cuestiones que suceden en una implementación de IA que por ahí uno solamente piensa, así como era en la transformación digital, que no era solamente herramientas, sino hablar de procesos, de mindset, de la cultura de la empresa, eh, que se generan en una implementación. Le vamos a contar un caso que viene a colación a esto, donde eh, un poco habla de las personas que están dentro de ese proceso, digo, ¿no? Nos han contado casos donde, por ejemplo, había sobre expectativas sobre lo que iba a ser la IA en el proceso. O sea, había una persona en un equipo que a partir de la integración de IA en uno de sus procesos que generaba un cuello de botella, esperaba que, primero, que no tenga margen de error, con lo cual la IA tiene margen de error, por más que sea mínimo, pero tiene algún margen de error que incluso si quienes usan alguna IA conversacional van a ver que tiene una leyenda debajo, casi un legal. Eh, Interpretaba a esta persona que esa tarea no iba a tener ningún tipo de supervisión de nadie, y no solamente eso, sino que a partir de utilizar esa herramienta, incluso era una tarea que iba a dejar de hacer. Eso fue la interpretación que tuvo esa persona al momento de incorporar una herramienta nueva que utilizaba IA en ese proceso. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que terminaba pasando? Esa persona la herramienta no la usaba directamente, o sea, no la usaba. Y esto también hace a lo que es una implementación, digo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros venimos a conversar en esto es para evitarse una frustración, independientemente que en un proceso de cambio la sensación de frustración puede llegar a estar y una resistencia va a estar, porque somos inherentes a ese tipo de cuestiones. Bueno, acá lo que nosotros estamos tratando de colaborar con las personas que están acá y a partir de las cosas que fuimos viendo en nuestro trabajo, de qué consideraciones pueden llegar a tener al momento de hacer una implementación, digo, ¿no? En ese carácter. Entonces, como habrán visto, gran parte de la presentación tiene preguntas, tiene más preguntas que respuestas, podríamos decir, pero eso es lo que hace también uno que piense realmente sobre lo que está haciendo, ¿no? A partir de una pregunta. Y por ahí con muchas preguntas acercarse a lo que puede llegar a ser una respuesta. Entonces, tres preguntas que pueden ayudar a saber por dónde comenzar, digo, ¿no? Que es también una de las grandes preguntas que pasa ahora. Todo el mundo quiere implementar IA, nadie sabe por dónde comenzar. O es una pregunta frecuente. Por ahí hay personas que saben o personas no saben y se mandan igual. Eso obviamente existe. Entonces, para poder comenzar de una forma lógica, por lo menos, o de una metodología, lo que podemos hacer es, bueno, primero ver el proceso. ¿Qué tarea o proceso quiere mejorar? Es como una pregunta básica para poder iniciar. Como segundo, digo, ¿no? La información. ¿Qué información necesita ese proceso o ese flujo de trabajo o esa tarea para que no se trabe, no se obture y sea eficiente de alguna forma? Y por último, en lo que son las preguntas, la validación. Y este es un tema importantísimo, digo, ¿no? Cada implementación, por lo menos de nuestras recomendaciones, es poder marcar un indicador. Digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar y cómo lo voy a medir para poder realmente saber si esa implementación fue exitosa o no lo fue tanto o es un éxito progresivo? Digo, ¿no? Si hablamos, bueno, tengo tareas repetitivas, digo, ¿no? Mencionábamos como problemáticas comunes o mucha carga manual, bueno, muchas veces lo que sucede cuando preguntamos, cuando detectamos que hay una carga manual por ahí, por fuera de lo común, muchas personas no tienen realmente medido cuál es su tiempo. Ese es un caso clásico, digo, ¿no? Si uno tiene una tarea manual, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva mínimamente? Entonces ahí van a poder trazar un indicador y que va a servir en lo que comentaba Nacho en los charts anteriores. Em,
Y a partir de eso, un pequeño semáforo exploratorio sobre esta decisión, ¿no? De poder incorporar IA en algún proceso. Bueno, lo que puede ser verde, ¿no? Automatizar. Si tengo una tarea repetitiva y frecuente que tenga reglas claras, donde las variables no puedan modificarse constantemente, bueno, es muy probable que se pueda llevar a una automatización, digo, ¿no? Puede ser ordenar una base, resumir una información, clasificar algún tipo de consulta si es frecuente. En cambio, si tengo una tarea que requiere cierto criterio humano, porque puede variar, bueno, ahí ya se va a estar en amarillo que requiere una asistencia. Digo, y esto puede ser que ya el proceso se piense trabajando con ella y bueno, y la persona, digo, ¿no? En conjunto y haciendo convergencia. Entonces, esto lo que puede ser es preparar propuestas económicas, analizar un feedback, existir un reporte, dar feedback también sobre el reporte. Siempre también nuestra recomendación en este tipo de casos es, bueno, ser consciente sobre las cuestiones que uno delega, digo, ¿no? En un proceso de estas características. Este, ¿Para qué? Para no automatizarse uno principalmente, digo, ¿no? Y no perder ese espíritu crítico y ese valor que uno le puede dar como profesional al proceso. Y por último, bueno, si estoy en una instancia roja, bueno, ya lo que tiene que ver supervisar, si estoy pensando en implementar IA en decisiones que realmente son sensibles o ambiguas o de alto riesgo, lo que puede ser sobre todo un departamento de legales o de recursos humanos, bueno, ahí, por lo menos de nuestro lado, encendemos algunos warning para tener en cuenta esas cuestiones que son sensibles y por ahí no quiere decir que no se puede trabajar con ella, pero pues requiere por ahí mucho más la sensibilidad humana o saber en un aspecto legal, bueno, hay un montón de casos de fallos que se intentaron hacer de cierta manera, donde había un delirio de, como se dice en la IA cuando responde cualquier cosa, digo, ¿no? Entonces, para repasar un poco muchas de las cosas que fuimos viendo y bajar a tierra en algo que puede ser rápidamente implementable y hacer un checklist. Bueno, primero elegir ese proceso que les duela, que seguramente a lo largo de la charla algún proceso se les fue pasando por la cabeza, alguna tarea. Enlistar las tareas manuales que puede llegar a tener ese proceso. Lo que hablamos recién, digo, ¿no? Medir cuánto tiempo van consumiendo, por ahí hasta se llevan una sorpresa, para bien o para mal, en ese sentido. Identificar qué información repetida se tiene a lo largo del proceso, algo que también es muy común, nos es mucho más fácil abrir un nuevo Excel que casi hacer otra cosa, digo, ¿no? Muchas veces en los flujos que fuimos detectando, ¿no? Que por ahí en un proceso que participan dos o tres personas dentro de un área, cada una tiene su Excel, cada uno lo ve de una forma distinta. Por ahí trabaja con ese Excel, pero la persona tiene otro Excel más y tiene otro Excel más para hacer controles. Bueno, estas son cuestiones que probablemente al uno ver todo el flujo completo se va dando cuenta que hay cuestiones que se repiten y eso hace al tiempo, en definitiva, digo, ¿no? Independientemente de los procesos personales que uno pueda tener en su flujo. Después algo fundamental, digo, ¿no? Bueno, ¿quién valida cada uno de los pasos en el flujo de trabajo que podemos tener? Cosa fundamental para poder ver si hay alguna dependencia o no, o es una dependencia que es netamente necesaria por un puesto o un rol. Priorizar una mejora simple, si uno no tiene experiencia en este tipo de cuestiones y por ahí nunca le tocó reformular un proceso, bueno, si uno va haciendo este checklist, eh, priorizar una mejora simple que pueda hacer, que puedan ustedes monitorearla y puedan seguirla. Y como acción final, bueno, probar una automatización simple y que no deje de tener su supervisión, digo, ¿no? No descansar en el proceso de la forma que lo hayan hecho, sino seguir supervisándolo, digo, ¿no? Hay muchas veces en todas estas cuestiones que venimos hablando que es, como veníamos hace un ratito, digo, ¿no? Por ahí es una mejora simple, puntual, que se tiene que hacer y no interviene en el proceso de una forma significativa. Hay veces que es un rediseño donde se integra y hay veces que el proceso se piensa de cero en esto. Esas son cuestiones que hoy está pasando, digo, ¿no? Como alternativas. Puede ser que existan algunas más, son las que nosotros empezamos a ver, digo, ¿no? Como opción.
Y acá sí, ya abrimos el espacio de preguntas.